Ahora tenemos el placer siguiendo con las... A ver, silencio, por favor. Tenemos el placer... Muy bien, gracias. Siguiendo con las ponencias que tenemos en estas jornadas ibéricas, vamos a tener una ponencia de Raquel Fernández, que es miembro de la sociedad muy trabajadora, muy entregada y pues eso es. No se ven los gestos en el Zoom, pero está haciendo. Y nos va a hablar sobre la paradoja de la fraternidad. Y entonces os dejo con ella, que seguro que nos va a deleitar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola. ¿Me oís bien? Sí. Perfecto. Vale, perfecto. Yo quería empezar por agradecer a la vida la posibilidad que me da de compartir unas cuantas reflexiones que van a ser, espero, un poco diferentes de lo que estamos haciendo hasta ahora. Y quería decir a los hermanos portugueses que voy a intentar hablar despacio y claro. Mi presentación no tiene todo texto, ni va a haber traducción de todo, pero sí de lo esencial. Entonces, de esa manera, Isabel va a tener un descansito, ella va a poder estar relajada, y yo voy a ser muy consciente de hablar despacio y claro, no os preocupéis los portugueses, y de todas formas, las ideas las voy a ir repitiendo, están ilustradas con imágenes, y lo fundamental está en texto, en español y portugués con traducción del DeepL, o sea que puede haber fallos, pero yo sé que aquí todo se perdona. Así que ahora me dejáis que yo abra mi chuleta. Bien. Hoy os voy a hablar de la paradoja de la fraternidad. Fraternidad es una de esas grandes palabras enarboladas a lo largo de la historia de la humanidad, junto con otras como amor, justicia, libertad, paz. Son las ideas de Platón, las ideas de la mente universal que conforman nuestro mundo. La fraternidad para nosotros resulta un objetivo inalcanzable, pero que nos sirve de guía, de faro, de puerto al que dirigir nuestro barco. No, no hace falta. He dicho que no va a hacer falta. Para los que aquí estamos, que somos miembros de la Sociedad Teosófica, la fraternidad tiene un significado especial porque es el primero de nuestros objetivos y realmente es el único objetivo innegociable de aquellos que quieren entrar en nuestras filas, y lo sabéis. Quizás por ello se ha elegido como tema para estas jornadas el hablar sobre la fraternidad. Porque yo estoy segura de que ninguno de los que estamos aquí hemos venido esperando que las ponencias nos den más información o algo que ya no hayamos oído o leído de la fraternidad. Lo único que podemos hacer es reflexionar juntos. ¿Para qué? Para abordar el tema desde una perspectiva diferente que nos permita ser más eficaces, porque aquí hemos hablado mucho de fraternidad. Tenemos que ser eficaces en el objetivo de ser fraternos, porque todos sabemos la teoría, pero tan solo seres excepcionales han sido capaces de llevar este bello concepto a la práctica. Mi humilde aportación va a ser enfocar la fraternidad como una paradoja. A lo largo de la explicación voy a intentar explicar el porqué. Vamos a ver primero qué es una paradoja. La palabra paradoja proviene del griego para y doxos, que etimológicamente significa más allá de lo creíble. Decimos que una paradoja es una afirmación
o un razonamiento que nos lleva a una contradicción, real o aparente, nos lleva a algo que es opuesto a la lógica o al sentido común. El psiquiatra estadounidense Albert Rothenberg fue el primero en investigar desde los años 60 del siglo pasado la relación que hay entre la paradoja y el pensamiento. Entrevistó a 22 premios Nobel y analizó relatos históricos de científicos fallecidos que cambiaron el mundo. ¿Y qué descubrió? Descubrió que cada pensador revolucionario había dedicado mucho tiempo a concebir activamente y de forma simultánea opuestos o antítesis. Personajes como Bohr, Darwin, Einstein o Planck tenían en común que habían utilizado opuestos o ideas irreconciliables a la hora de plantear sus hipótesis. A esto, Albert Rothenberg lo llamó el pensamiento jánico. Veis aquí el libro, Janusian Thinking, por el rey romano Jano, que era capaz de ver delante y detrás de forma simultánea. Entonces descubrió que pensar activamente y de forma simultánea en conceptos opuestos, conceptos paradójicos, permitía liberar al pensamiento de los límites habituales que todos sabemos que tienen. A esto lo llamaron los científicos la mentalidad de la paradoja. Y esto es lo que yo voy a intentar proponeros a vosotros, que seamos capaces de adquirir una mentalidad de paradoja a la hora de afrontar nuestros estudios, nuestros pensamientos y nuestra forma de ver el mundo. Explorar el mundo de las paradojas no es el objeto de esta charla, sino tan solo darnos cuenta cómo el uso de la paradoja desafía nuestra mente concreta empujándola hacia arriba. Nosotros, estudiantes de teosofía, sabemos que una de las tareas más importantes es crear un puente entre la parte superior y la parte inferior de nuestra mente, que denominamos el antakarana. Bien, este puente, ¿por qué es tan importante? Porque va a permitir que la luz de Buddhi, nuestra intuición, el alma espiritual, baje hacia nuestro manas y vaya penetrando cada vez más en las grandes verdades como las que nos ocupa en estas jornadas. Y si esto no es suficiente para animaros a desarrollar la mentalidad de la paradoja, añadiré que en octubre de 1887, bajo el seudónimo de Fausto, Blavatsky escribió en la revista Lucifer un artículo titulado La gran paradoja, donde afirmó: la paradoja es el lenguaje natural del ocultismo. Más aún, parecería que esta, es decir, que la paradoja, penetra profundamente en el corazón de las cosas, que es lo que nosotros buscamos, y por ello es inseparable de cualquier intento para poner en palabras la verdad, la realidad que subyace en el drama exterior de la vida. Por otro lado, y parece que vamos a cambiar de tercio, todos sabemos que hay descritos 3 senderos espirituales o margas en el desarrollo interno hacia la realización. El Ñaña Marga, o sendero del conocimiento, el Bhakti Marga, sendero de la devoción, y el Karma Marga, o sendero de la acción. El Ñaña Marga es el sendero del conocimiento o sabiduría. Este es el más familiar para todos los que estamos aquí, para los miembros de la Sociedad Teosófica.
De hecho, Blavatsky escribió la doctrina secreta para transitar ese camino. Nos llevan al desarrollo de la mente superior, intentando desenvolver la intuición espiritual mediante un estudio que desafíe los límites de la mente concreta y nos fuerce a percibir lo que está más allá de la forma. Si lo pensáis, cuando nos enfrentamos a un conocimiento espiritual, lo que intentamos es arrastrarlo hacia abajo, hacia lo concreto. Ponemos ejemplos aquí, que estemos seguros. Pero, sin embargo, lo que se nos propone es todo lo contrario, concebir lo inconcebible. ¿Para qué? Para que se desarrolle ese puente, ese antakarana, buddhi, ilumine nuestra mente y alcancemos lo que Blavatsky llamó el manastayasi, o la mente radiante. Y sabemos que cuando consigamos unir manas y buddhi, tendremos la percepción directa de la verdad, que es el objetivo de todo. ¿Qué hace el Bhakti Marga? El Bhakti Marga es el camino de la devoción, el camino de los místicos. En ellos, el amor se expande hasta conectar con el ser uno. Y es mediante ese amor y una emoción superior de devoción por la que la persona que lo transita alcanza lo que no tiene forma y puede despertar ese principio búdico sin un especial desarrollo de la mente superior. La naturaleza emocional que aspira al amor incondicional, omniabarcante, inegoísta, es esa naturaleza la que crea unas vibraciones tan elevadas que atraen esa naturaleza espiritual y recibimos el conocimiento. El mismo punto de llegada que el ñaña marga. ¿Qué pasa con el karma marga? Es el camino de la acción. Es evidente que en los otros dos caminos también hay acción. No podemos vivir sin actuar. Pero en él la característica es la acción desinteresada, sin aspiración personal, sin apego al resultado, la acción por la acción en sí misma, lo que conduce a la autorrealización. Esta acción es una ofrenda que purifica todos los aspectos de nuestra personalidad, hasta que el hombre lo que consigue es, alcanza esa sabiduría que hemos llegado por otros, a esa misma sabiduría que hemos llegado por los otros dos caminos, pero ¿por qué? Porque ha renunciado a los frutos de la acción y se ha convertido en un perfecto canal de lo supremo. En el proceso de autoconocimiento, que es básico para todo el trabajo teosófico, cada uno de nosotros debe saber qué sendero es el predominante en su vida espiritual. Ello va a depender de varios factores. Va a depender de nuestro karma, de nuestro dharma, de lo que debemos hacer en esta vida, de nuestro nivel de desarrollo. Y aunque todos los caminos acaban fundiéndose en uno, porque todos acaban adquiriendo las cualidades de los demás y todos son necesarios, ojo, es cierto que cada persona se siente más cómoda en uno de ellos y lo debemos aceptar. Y ser conscientes es muy importante porque nos permite, lo que decíamos al principio, ser más eficaces en nuestro trabajo de desarrollo interior. Y ahora viene la gran pregunta, ¿qué tiene que ver las paradojas y los tres senderos con la fraternidad? Pues vamos allá. Si observáis, la manera más habitual de poner en práctica la fraternidad es mediante el sendero de la acción, el karma marga. La fraternidad se liga a la acción social,
se liga a la ayuda al hermano enfermo, al oprimido, al desfavorecido. Es la primera imagen que tenemos cuando hablamos de fraternidad. La Sociedad Teosófica ha creado una organización específica para ello, la Orden Teosófica de Servicio. Y todos sabemos que el servicio es una de las 3 patas en las que se asienta nuestra vida teosófica. Esta es la primera forma de ver la fraternidad. ¿Cuál es la segunda? El Bhakti Marga. Es la forma alternativa. La acción es el sendero de la devoción, el sendero del místico, al que, si recordáis, dirigimos las jornadas ibéricas de hace 2 años. La historia nos da magníficos ejemplos de místicos que han alcanzado el camino, han alcanzado la realización mediante el camino de la devoción. Vamos a citar el más evidente, que es San Francisco de Asís. Él no solo se sentía fraterno con los seres humanos, sino que hablaba del hermano sol, la hermana agua, el hermano fuego, y sus hermanos pequeños eran los animales. Sin embargo, muchos de los miembros, o la mayoría de los miembros de los que pertenecemos a la Sociedad Teosófica, transitamos el sendero del conocimiento. Daos cuenta que el segundo objetivo es fomentar el estudio comparativo de religión, filosofía y ciencia. Y el tercero, investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Es decir, que nos reunimos para investigar y estudiar textos teosóficos, científicos, simbólicos, filosóficos, religiosos o mitológicos. ¿Qué hacemos con ello? Buscamos la verdad. ¿Pero para qué? No debería ser como un mero entretenimiento intelectual, ahí ves la flecha tachada, sino debería ser precisamente para hacer realidad el primer objetivo, que es la fraternidad. Porque no tenemos que olvidar que los verdaderos fundadores de la Sociedad Teosófica, los Mahatmas, dijeron que el término fraternidad universal no es una frase hueca. Y KH le dijo a Sinnett que los jefes quieren que se establezca una hermandad de la humanidad, el inicio de una verdadera fraternidad universal, una institución que se dé a conocer a todo el mundo. ¿Y cómo hacerlo? Mi propuesta es intentar enfocar la fraternidad como una paradoja. Pues vamos allá. Porque si lo pensamos bien, fraternidad es la palabra que la especie humana utiliza para denominar la unidad esencial de toda vida. Usamos el esquema de la organización básica nuestra, que es la familia, y para expresar que todos somos uno, que todos somos hermanos, decimos que tenemos el mismo Padre, tenemos un origen común. De ahí el Padre nuestro que estás en los cielos. Todos compartimos el mismo linaje, somos hijos del mismo Padre, somos de la misma familia, somos hermanos y debemos comportarnos como tales. La enseñanza oculta nos dice lo mismo. Blavatsky, en el primer tomo de la Doctrina Secreta, nos habla de 3 proposiciones fundamentales. Quiere decir que están en el fundamento de toda la vida, de todos nuestros estudios, de todo nuestro conocimiento. La primera nos habla de lo ilimitado, de ese principio omnipresente, eterno, ilimitado, inmutable, que es anterior a lo manifestado y es el fundamento de toda la vida. La segunda proposición nos habla de los ciclos, de la ciclicidad. Está la eternidad del universo como un plano sin límites, pero que periódicamente
es escenario de innumerables universos que se manifiestan y desaparecen de manera incesante. Son llamadas las estrellas que se manifiestan, las chispas de la eternidad. Fijaos qué bonito. Es decir, que los seres somos chispas de eternidad imperecederas que pasamos alternativamente por fases de vida activa y de reposo, en un proceso cíclico incesante. Por último, la tercera proposición fundamental nos habla de lo que estamos hablando aquí, de la unidad esencial de toda vida. Y nos dice, la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal, siendo cada alma, es decir, cada uno de nosotros, una chispa indesprendida, que no se nos olvide esta palabra, de este uno. Y la vida es un peregrinaje obligatorio desde ese uno hasta volver a él con autoconciencia. Somos uno. Y esto quizás es lo más importante. Somos uno. Y a la vez, simultáneamente, chispas indesprendidas de ese uno, que en una especie de viaje a través de la diversidad que vemos y de la separación que sentimos, tenemos que volver a ver nuevamente que la única realidad y verdad es que somos uno, porque el resto es una ilusión. Es la paradoja del uno y los muchos, la coexistencia de la unidad y la diversidad, de la eternidad y la periodicidad. Si os dais cuenta, son paradojas que tenemos que ver a la vez. No me digáis que nos explota la cabeza. Después de esto, un hurra por las paradojas, porque todo es al mismo tiempo, al mismo tiempo. Vamos a ver el mundo. Tal y como está hoy en día, por mucho que hayamos hablado en las reuniones, que nos vemos todos muy fraternales, veamos cómo está. Imaginaos que intentamos vivir y enseñar la fraternidad desde el camino de la acción o de la devoción, que, como hemos visto, son las maneras más habituales de enfocarlo. Lo primero y más evidente es que no tenemos ni la capacidad, ni los medios, ni la oportunidad, ni la posibilidad real de extender nuestra ayuda a todo el mundo. Somos más de 8.000 millones de habitantes y los miembros de las sociedades teosóficas unos pocos miles. ¿Cómo promover esa ayuda al hermano en un mundo que sabemos que está polarizado, dividido, materialista, egocentrista y cortoplacista? No os olvidéis de esta palabra. No tenemos manos, es una tarea imposible. Que el Bhakti Marga o el Karma Marga no han sido demasiado eficaces en este sentido es claro y notorio, y no porque no se haya intentado. Ha sido el objetivo de las grandes figuras religiosas. Buda habló de la compasión universal y recordad el primer voto del Bodhisattva: por numerosos que sean los seres sensibles, hago el voto de salvarlos a todos. Jesús habló del amor universal y él nos dijo: ama al prójimo como a ti mismo. Pero me atrevo a decir, que dijo eso porque no se hubiera entendido ama al prójimo porque él es tú mismo. Hoy percibimos, a nuestro pesar, que el mensaje no ha calado tanto como quisiéramos. No ha funcionado en la humanidad. ¿Por qué? Porque es casi imposible percibir la unidad sin un camino preparatorio previo. Y aquí es donde entra el ñaña marga.
el camino de la sabiduría. Hay que ir al fondo del problema. ¿Y cuál es, bajo mi punto de vista, el fondo del problema? Que no sabemos que somos uno. Tal como el ser humano promedio piensa hoy, es imposible hablar de fraternidad, porque no nos engañemos, nos vemos separados. Nosotros lo intuimos porque lo estudiamos, porque estamos todo el día dándonos la tabarra con la fraternidad, porque es el primer objetivo de la sociedad teosófica, pero nada más, seamos honrados. Si queremos ser fraternos, debemos adquirir primero el conocimiento verdadero de la unidad de toda vida. Y aquí viene una apuesta fuerte. ¿Os habéis planteado alguna vez la posibilidad de que una de las tareas de la fundación de la Sociedad Teosófica y de las obras de Blavatsky pudiera ser presentar al mundo la fraternidad desde un punto de vista distinto a las religiones? Desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista del ñaña amarga. Porque si lo analizáis, la doctrina secreta, ¿qué nos presenta? Nos presenta la unidad. Ese uno en el que todos estamos absorbidos, todos somos eso. Desde esa unidad que es y somos a la vez, surge un universo en el que nos convertimos en mónadas peregrinas, pero ojo, como aparentemente desprendidas de ese uno, porque no lo somos, somos chispas indesprendidas para que recorramos ese camino de aparente diversidad y volvamos a la unidad con autoconsciencia. El camino de descenso, ¿quién nos lo describe? Cosmogénesis y antropogénesis. Nos lo describe la doctrina secreta. El camino de ascenso, ¿quién nos lo describe? Esa vuelta hacia el uno, la voz del silencio. En ella se nos insta a elegir el camino del bodhisattva y a que renunciemos a esa unidad, a esa vuelta, a fundirnos en esa unidad de la que partimos. Se nos insta a nosotros a que renunciemos a dar ese paso para que todos nuestros hermanos puedan alcanzarla con nosotros. La doctrina secreta, y miradla a partir de ahora, por lo menos un ratito, de esta manera, hace un gran esfuerzo por presentarnos la fraternidad de este modo. Hace una detallada descripción de nuestro mundo, que va a ser el campo de experiencia, que está para eso, campo de experiencia, y dedica mucha energía a describirnos a nosotros como seres septenarios. Estas obras han estimulado las mentes de los científicos al desvelar parte de la sabiduría oculta presentando nuestro universo, y sabemos que ha abierto campos de investigación en un mundo materialista que tanta importancia da a la mente. Os dejo este planteamiento como motivo de estudio, como motivo de reflexión y como motivo de contemplación. Y hasta aquí vamos bien, pero en la práctica, que siempre se nos dice, vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, para tener una experiencia de algo vivo como es la fraternidad, desde el punto de vista del ñaña amarga, primero viene el conocimiento. Tenemos que tener una verdadera y real comprensión más allá de lo aparente. Solamente con ese conocimiento y esa comprensión podremos practicar, ¿vale? Al practicar tendremos una experiencia, y esa experiencia, ¿qué nos va a dar? Una mayor percepción de la unidad, que es el origen o el sentido que tiene la fraternidad. Y de esta manera, mediante la contemplación en nuestras meditaciones de la idea del uno y los muchos y de todas las otras paradojas que ya sabemos, y a partir de ahora sé que no lo vais a olvidar, que el ocultismo se escribe en paradojas, de esa manera
conseguiremos ser más fraternos, pero porque percibiremos cada vez más la unidad y seremos capaces cada vez más de llevarlo a nuestra vida y a la de todos los hermanos que nos rodean. Y no quiero dejar pasar, ya que tanto estoy hablando del ñaña amarga, de uno de los peligros importantes del ñaña amarga. Este peligro no ocurre en los otros dos senderos. Al tener conocimiento, podemos llegar a creer que sabemos y en lugar de disolver ese sentido de separación, lo que podemos hacer es fortalecer nuestro ego y sentirnos superiores a los demás. ¿Cómo lo evitamos? Hay que estar muy atentos y aplicar la purificación moral, mental y física con más intensidad que en los otros dos caminos. Por supuesto, todo esto lo tenemos que llevar al plano de lo material, al plano de lo físico, porque nos recuerda Blavatsky en el mismo artículo que hablé antes, que las paradojas del ocultismo deben vivirse y no solo proferirse, a nosotros que tanto nos gusta hablar. Y aquí se encuentra un gran peligro, ya que es demasiado fácil, y yo digo, añado, demasiado bonito, llegar a perderse en la contemplación intelectual del sendero y así olvidar que el camino solo puede conocerse caminándolo. ¿Pero es eso todo lo que podemos hacer? ¿No podemos hacer algo más? Yo creo que sí. Vamos allá. Lo primero a tener en cuenta, antes de alcanzar la fraternidad, ha de producirse una profunda transformación en cómo la humanidad ve el mundo. Primero, es decir, antes de conseguir la fraternidad, tiene que haber un cambio de mentalidad a nuestra sociedad. Y quizás para eso estamos aquí como sociedad teosóficas. Tenemos que ser realistas. La fraternidad es un objetivo a largo plazo. Somos estudiantes de teosofía, pero también estudiantes de ocultismo, que no se nos olvide. Sabemos, y se lo digo a los simpatizantes y a la gente nueva, por si todavía no lo saben, que hay un mundo oculto a nuestros sentidos y que realmente somos un rayo de conciencia que viene del uno y que da vida a diferentes cuerpos que ocupan distintos planos en la naturaleza. Y aquí vamos a entender el tercer objetivo de la sociedad, que es estudiar esas leyes para nosotros inexplicables de la naturaleza y desarrollar los poderes latentes en el hombre, lo que llamamos los siddhis. ¿A dónde quiero llegar? Pues a que toda la humanidad está llamada a ello, es decir, toda la humanidad está llamada a recorrer ese camino oculto. Es la evolución porque estamos destinados a ser adeptos, a desarrollar esas leyes, a conocer esas leyes y desarrollar esos poderes latentes. ¿Y por qué estamos aquí? Porque nuestro objetivo como sociedad teosófica es ayudar a nuestros hermanos en este camino evolutivo. Nosotros somos la avanzadilla de la humanidad. Hablamos antes de 8.000 millones de personas y unos miles. La avanzadilla son siempre pocos y nosotros somos la avanzadilla de la humanidad. Ojo, estamos muy lejos, por lo menos yo, de haber entrado en el verdadero camino del discipulado, pero eso no impide que sepamos, al menos intelectualmente, ciertas cosas y que podamos trabajar con ellas. Todos sabemos que es necesaria una purificación de toda nuestra naturaleza inferior. ¿Para qué? Para hacer... ¿Por qué? Porque solamente purificando esa naturaleza inferior, de manera natural se desarrollan los siddhis. Ojo,
Aquí no estamos hablando de que busquemos desarrollar los siddhis de otra manera, no. Mediante la purificación se van a desarrollar de manera natural y ese es uno de nuestros trabajos más importantes, porque sólo así vamos a ser perfectos canales de la sabiduría, de la compasión y de la fraternidad de la humanidad. Vamos a ser perfectos canales de nuestro yo superior. Y mientras tanto, porque hay mucho trabajo que hacer, mientras nos estamos purificando, podemos hacer otro gran trabajo, que es sanar la atmósfera mental de nuestro mundo para hacer posible la fraternidad. Antes dijimos, acordaos, que sin un cambio de cosmovisión, de la forma que el mundo ve la realidad, sin un cambio así, la fraternidad es inalcanzable. Con lo cual, trabajemos desde ese plano mental que al menos conocemos intelectualmente. Por supuesto, hay que seguir actuando en el mundo físico, ayudando materialmente en la medida de nuestras posibilidades. Pero no olvidemos que nuestra tarea más importante, ojo, la más importante, está en ese plano mental. Por eso somos miembros de la Sociedad Teosófica, por eso somos ocultistas, para trabajar ahí. Por eso somos transeúntes del ñaña amarga, el sitio donde nos gusta trabajar. Todos ya conocemos, al menos intelectualmente, la importancia de los pensamientos y sabemos que la manera que los maestros de sabiduría, el vigilante silencioso, el Manu, los Dian Shohans, todos los nombres que damos a todos esos seres que nos preceden en este camino, trabajan desde el plano mental. Ayudémosles entonces. Seamos pensadores conscientes y eficaces. Construyamos poderosas formas mentales de fraternidad, de unidad, de compasión, de amor, de belleza, de paz, de justicia, que sanen esa nube oscura que envuelve la Tierra y asfixia a todo nuestro planeta. Tengamos fuertes y potentes pensamientos positivos. Esta es una tarea a largo plazo, por supuesto. Estaremos sembrando semillas en el plano mental de la Tierra que tardarán muchos eones en florecer, pero estas semillas irán creando una atmósfera donde la fraternidad deje de ser una utopía porque la idea de unidad irá calando en la raza humana. Y para animarnos, una frase de La Voz del Silencio que dice: aprende que ningún esfuerzo, ni el más insignificante, así en la buena como en la mala dirección, puede desvanecerse en el mundo de las causas. Trabajando juntos lo conseguiremos. Muito obrigada. Muchas gracias. Espero que los hermanos portugueses me hayan entendido. Creo que sí, muchas gracias. Muy bien. Ya no tengo más emoticones para poner. Ahora vamos a pasar a la próxima ponencia, que es a cargo de Nuria Carbonell y se llama La fraternidad no es una opción. Nuria, que es de Bilbao, la conocéis bien, pero tenemos que hacer un cambio de ordenador, así que vamos a... Tú ya está, vale. Sí, te puedes poner a uno si quieres, ¿eh? Pero te tengo que conectar al... Esto. Vale.